Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Tus ojos vieron mi cuerpo aún imperfecto, y en tu libro todos mis miembros estaban escritos, que fueron luego formados sin faltar uno de ellos. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Estoy leyendo para ti la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy, la Nueva Biblia Internacional, la Nueva Traducción Viviente. Cada una de estas frases que te leí es un versículo. Es el Salmo 139:16, pero en diferentes versiones o en diferentes traducciones. Y si te das cuenta, bueno, Dios está presente en el centro del versículo. Dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Lo que está diciendo el texto, de forma simple, es que antes de nacer, Dios ya nos veía. Dios ya nos tenía allí en sus ojos, en su corazón y también en sus manos, porque no es lo único que dice el Salmo. El texto también dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. ¿Te das cuenta? O sea, lo que necesitamos hacer para contestar las preguntas que hay en nuestro mundo, primero, pues ver si las preguntas tienen razón de ser, porque luego hacemos cada pregunta tan descabellada que no tiene sentido. Pero segundo, después de que escuchemos la pregunta y nos damos cuenta que tiene razón, es lógica, pues tenemos que preguntarle a la palabra de Dios. Sí, porque a veces te digo, hay preguntas súper descabelladas, como alguna vez te platiqué que uno de mis alumnos me preguntó por los dinosaurios, que qué decía los dinosaurios, qué decía la Biblia acerca de los dinosaurios, y entonces luego me dio todo un razonamiento pues medio truculento, ¿no? De cómo es que estaban allí los dinosaurios y que la Biblia pues no nos daba todas las pistas, pero sí nos daba algunas cuantas pistas, ¿no? Entonces me platicó que antes del diluvio, como la tierra no caía una lluvia, no caía agua, entonces las condiciones atmosféricas eran diferentes, pero luego, después del diluvio, hubo otras condiciones atmosféricas y los huevos de las grandes bestias se desarrollaron más y nacieron los dinosaurios. Entonces me empezó a decir bastantes cosas así, ¿verdad? Claro, era su manera de entenderlo. Pero te platico, pues no todas las preguntas están contestadas en la Biblia y por eso tenemos que examinar si las preguntas son lógicas y razonablemente cuerdas, razonables, pues. Pero el punto también es que pues hagamos a la Biblia las preguntas, porque allí están las respuestas. La palabra de Dios nos va a decir cosas en relación con nuestro mundo. Y uno de los grandes problemas, pues te lo platiqué,
115,000 abortos al día, más de 40 millones de abortos al año. Es una brutalidad. ¿A quién se le ocurre que eso sea algo normal? Que la humanidad esté matando a los bebés antes de nacer. Pero bueno, hay razonamientos, hay pensamientos, hay filosofía y también hay mucho de economía, porque es una industria multimillonaria esta cuestión de los abortos. El pastor David Platt dice que nos tenemos que hacer la pregunta clave. La pregunta clave es la siguiente: ¿qué es lo que hay en el vientre de la madre? ¿Es una persona o es simplemente un embrión, un feto? Prácticamente todas las demás preguntas y cada uno de los argumentos sobre la controversia relativa al aborto tienen que responder a esta pregunta: ¿qué o quién está en el vientre? Una vez que se responde esta pregunta, el resto adquiere perspectiva. Y luego agrega: piense en esto, como lo explica Gregory Kukl. Si el niño no nato no es un ser humano, no hay necesidad de justificar el aborto. Si el niño no nato no es un ser humano, no hay necesidad de justificar el aborto. Fin de cita. Y luego agrega: algunas personas debaten al respecto. Dicen que el niño que aún no ha nacido no es una persona, o que el niño no nato es simplemente una persona que tiene el potencial de llegar a ser un ser humano. Lo que sea que eso quiera decir, dice. Lo repito, si esto es verdad, entonces el argumento terminó. No hay que justificar el aborto. Sin embargo, como escribe también Google, si el niño que aún no ha nacido es un ser humano, entonces ninguna justificación a favor del aborto es adecuada. Y preguntándole a la palabra de Dios, no preguntándole al sistema, preguntándole a la palabra de Dios, ¿qué dice Dios? Y por eso leímos al principio de este devocional lo que Dios dice de los que aún no han nacido. Dice el texto que tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Yo no sé para ti, pero para mí está súper claro que eso es la creación de Dios. Dios está interviniendo. Dios intervino cuando tú y yo ni siquiera habíamos nacido. Y también agrega el texto: tus manos me hicieron y me formaron. Entonces, la cuestión del aborto es una abierta rebeldía contra el Creador. Un intento más de decirle a Dios: tú no tienes derecho de decirnos cómo se hacen las cosas en este mundo. Un intento más de querer sacar a Dios del mundo que Él hizo y de la vida que Él ha prodigado en esta tierra. Por eso el aborto es tan aberrante, porque es una rebeldía ante el Creador. Es un intento de desplazarlo del mundo que Él hizo y que a Él le pertenece. Soy Víctor Hugo Juárez. Espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.